Muy bien. Bueno, pues después de la lectura, alguien en mí me levantó la mano. Cuando pasamos para acá, justamente alguien me levantó la mano y me decía que quería contestar qué entiende por los números racionales. ¿Quién fue que me levantó la mano? César. Vamos a ver, César. Los números racionales son números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Correcto, César. Muy bien. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿con qué letra? Sí. Excelente, César, respuesta. ¿Con qué letra representamos los números racionales? Con la letra Letra Con la letra Q. Q. vimos la clase anterior que los números naturales se representan con la letra N. Sí. Entonces, ahora vimos los enteros también la clase pasada, ¿no? Sí, Yo creo que también. no. Vimos los números enteros. Recuerden Sí, que le sí. dije que los Sí. números enteros son la letra Z. Z. Que los Con la números letra Z. enteros eran la recta numérica, ¿no se acuerdan? Sí. Y que teníamos el 0, los negativos y No los me sirve positivos. para la clase. Por favor, los micrófonos. Wi-Fi. Por favor, los micrófonos. Joanny, por favor, el micrófono. Entonces, hoy vamos a trabajar con los que son los números racionales. Atención. Los números racionales son aquellos que se expresan entre el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, A sobre B. Y entonces, aquí le vamos a llamar, a le vamos a llamar numerador. Y a B, denominador. Ya, Entonces, cuando eso lo hacemos así, le vamos a llamar que es una fracción. Una fracción. Entonces, las fracciones se dividen en dos. Las fracciones propias y las fracciones impropias. Cuando una fracción es propia, cuando el numerador es menor que el denominador. 3 es menor que 8. Por favor, los micrófonos. Ronald, por favor. Kendi, el micrófono, por favor. Entonces, ¿cuándo son fracciones impropias? Las impropias son cuando el numerador es mayor que el denominador. Vean que las propias, el numerador es 3, denominador es 8, 3 es menor que 8. Y las impropias, 9 es mayor que 2. Cuando nosotros trabajamos con fracciones de cualquiera de los dos tipos, nosotros vamos a tener un resultado de quién. Si yo digo 3 sobre 8, ¿cuánto me da 3 sobre 8? 3 sobre 8 me va a dar un decimal. Y ese valor me va a dar 0.375. Esa clase es un decimal. Que el que está aquí a la derecha siempre es a un número entero. Después de la coma o el punto, el primero representa la decena. El segundo representa la centena. Y este representa la milésima. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que los decimales
se dividen en tres: los decimales exactos, los periódicos puros y lo mixto. Cuando un decimal es exacto, por ejemplo, un medio es igual a 0.5. 1 entre 6 es igual a ¿qué? A 1.6, a 0. Perdón. 0.16666 es periódico. Y un mixto es, por ejemplo, cuando nos da 0.42, 38, 4. Así. Entonces ahí tenemos, recordándole que los números racionales son aquellos que se expresan como el cociente de dos números enteros. Al número de arriba le llamamos numerador, el de abajo le llamamos denominador. Y eso forma una fracción. Las fracciones pueden ser propias e impropias. Una fracción propia, por favor, los micrófonos hay que tenerlo en mute, todos. Todos los micrófonos deben estar en mute. Liliana Solano. Liliana, por favor. Liliana, por favor. Muy bien. Entonces, le decía que las fracciones pueden ser propias e impropias, y ya le expliqué. Y de las fracciones tenemos los decimales, que son tres: los exactos, los puros o periódicos puros y los mixtos. Bien, después de nosotros ver los números racionales, pues podemos decir que el siguiente número, conjunto numérico, son los irracionales, que se representan con la letra I, los irracionales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos números irracionales? Bien, los números irracionales, que también están ahí en el manual, bien definido. Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción. El decimal sigue para siempre sin repetirse. Por ejemplo, el número pi, que todos conocemos, es un número irracional, porque el valor del pi es 3.14, 15, 92, 65, 38, 42, etcétera. Y más. Los decimales no siguen ningún patrón, como por ejemplo los que son puros o periódicos puros o exactos. Por ejemplo, si yo digo 22 entre 7, ese es un número irracional. También los números irracionales pueden ser las raíces inexactas. Por ejemplo, raíz de 2, raíz cuadrada de 2 es un número irracional, ¿verdad? Porque no se puede escribir una fracción que sea igual a la raíz de 2. Por eso tenemos que es un número irracional. Cuando nosotros veamos el siguiente conjunto, que es el último conjunto numérico que vamos a tratar, es el de los números reales. Se representa con la letra R. Y los números reales está compuesto por todos los conjuntos numéricos que vimos anteriormente. Los irracionales, que son las raíces inexactas, y la constante, como por ejemplo el E, el pi de exponencial, la E de exponencial, mientras que los números racionales encontramos sobre ellos que pueden ser los naturales y los enteros. Pero todos, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, conforman el conjunto
de los números reales. Cuando hablamos de fracción, ya le dije que las fracciones se pueden dividir. Cuando nosotros hablamos de una fracción, el número que se encuentra encima, por ejemplo, siempre tenemos que decir que es la fracción que está dividida entre 1 sobre, vamos a decir 1 sobre 2. Significa que el 1 es un espacio de 2 que tiene el cuerpo. ¿Me entienden? Si yo tengo una circunferencia dividida entre 8 y digo 2 entre 8, significa que hay dos espacios que están coloreados. Por ejemplo, en el libro, en el manual, yo le di algunos ejemplos. Ahora bien, yo quiero explicarle la parte de los ejercicios para hacer la práctica. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio que sea con fracciones con iguales denominadores. Vamos a hacer 2. Yo digo 3 séptimo más 8 sobre 7 más 5 sobre 7. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí, profesor. Sí. Estos son fracciones con igual denominador. ¿Cuál es el denominador en esa fracción? El 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 de 7. abajo. 7. 7. 7. ¿Qué pasa cuando el denominador es igual? Pasa igual al final. Igual. El denominador pasa igual. Está igual. ¿Y qué pasa arriba? Se suma. Se 3 suma todo. más 8 más 5. Sí. Eso me da 16 sobre 7. Y ese es el resultado cuando son iguales. Sí. Ocurre tanto para la suma como para la resta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el denominador? El 3. El 3. El 3. ¿Qué hago arriba? El 3. 8 menos 5 menos 1. 8 menos 5. 3. Y 3 menos 1. 2. 2. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo denominadores diferentes? Vamos a hacer uno con denominadores diferentes. Ay. Presten atención, señores. Tienen que ponerme esos micrófonos en mute. Entonces, vamos a ver cuando son denominadores diferentes. Yo tengo 5 sobre 7 más 2 sobre 4 más 3 sobre 2. Vamos a ver. Miren, ahí es bien fácil. Yo busco un común múltiplo. ¿Cómo lo busco? Multiplicando todos los denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? 7. 4. Lo multiplico por 4 y lo multiplico por 2. ¿Cuánto me da eso? 7 por 4. 8. 28 por 2, 28 56. por 2. 56. Quiere decir que yo tengo el 56 como denominador. Ahora, el 56 lo divido entre 7. 56 entre 7, ¿cuánto me da? Tomo 8. 56, lo divido entre 7, ¿me da? 8. 8. Ese 8 lo multiplico por el numerador, que son 5. 8 por 5. 40. 40. ¿Qué signo sigue? Más. Más. Es una 56 sobre 4. Señores, perdón. 14. Perdón.
aquellas personas que donde están hay niños, hay un radio, hay mucha bulla, por favor, 40. escuche y ponga su micrófono en mute. Más. Profesor, disculpe, con todo ese ruido, si puede volver hacia atrás Es que, en la número exacto, 3. es que si hay ruido, entonces no van a poder entender. Entonces, buscamos el múltiplo común divisor, que es 7 por 4 por 12, que es el común denominador. 7 por 4, 28 por 2, 56. Lo coloco. 56 entre 7 me dieron que a 8. El 8 lo multiplico por 5. 8 por 5, 40. Más 56 entre 4, A 14. 14 por 2, 28. 28. 56 entre 2, A 28. 28 por 3. 84. Ahora, ¿qué hago? Sumo 84 más 28 más 40, o 40 más 28 más 84. Eso me da 152 sobre 56. 56. Y ese es mi resultado del ejercicio. ¿Lo vieron? Sí. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver operaciones, por ejemplo, como la multiplicación. Porque esos son suma y resta. En la multiplicación es bien fácil. Si yo tengo 5 sextos por 2 tercios, ¿qué se hace en la multiplicación? Atiendan bien. Se multiplican numeradores con numeradores y denominador con denominador. ¿Cuáles son los dos numeradores? 5 y 2. El 5 y 2. Y cuando multiplicamos 5 por 2, ¿cuánto nos da? 10. 10. ¿Cuáles son los dos denominadores? 6. 6 y 3. Y cuando multiplicamos 6 por 3, 18. 18. ese es el resultado. Pero ¿qué pasa? Y que nosotros podemos simplificar. Y si simplificamos, decimos la mitad de 10, 5. La 5. mitad de 18, 9. y ese puede ser el resultado. No, pero no se puede porque esta gente no tienen una bulla tremenda. 5. Joanny tiene el micrófono encendido y tiene bulla. Yo no tengo bulla, profe, estoy en una oficina, yo estoy trabajando. ¿Entendieron la multiplicación? Sí. Vamos a la división. En la división yo tengo, por ejemplo, 8 tercios entre un cuarto. ¿A qué es igual? Se multiplica en cruz. Se multiplica en cruz, así. Ese con ese, 8 por 4, 32. Y 3 por 1, 3. Y terminamos. Ahora, yo le voy a poner 5 ejercicios para que lo hagamos aquí en el aula, ahora mismo. Y me dice, levantándome la mano lo van a resolver. Después que lo hagan en su cuaderno.
Vamos arriba. Vamos a hacer esos 5 ejercicios. Hoy les voy a dejar la práctica número 2 en la plataforma. Y para el próximo martes tenemos que estudiar el tema de relaciones de proporcionalidad, estudiárselo, leerlo, y los por ciento. ¿Puedes repetir, profesor? El próximo martes, la primera hora, vamos a Zoom la primera hora para explicar las proporcionalidades y vamos a explicar los porcientos. Tienen que estudiarlo en su casa. En el día de hoy le voy a poner en la plataforma la práctica número 2 y vamos el mismo martes a dar el examen final. ¿Me escucharon? Sí, maestro, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora? Van a estudiar las proporcionalidades y los porcientos que están en el manual. Van a realizar la práctica que les voy a poner hoy en la plataforma y van a tener el examen final el martes. Porque el próximo jueves iniciamos el módulo 2. Profe, repita que no escuché, no me escuché, está discutiendo. ¿Alguien que escuchara le puede decir? Estudiar los porcientos y las proporcionalidades para el martes. ¿Qué más? Y para el jueves tenemos el examen final, ¿no es? No, no. Para el martes, Y el ese mismo mismo. martes, el examen final. Correcto. Ok. Si se nos acaba el tiempo aquí en Zoom, nos conectamos en Meet, que todavía faltan 20 minutos de clase, ¿eh? Maestro, ¿puede poner los ejercicios en la pantalla, por favor? Gracias.
Profesor, ¿usted puede poner los ejemplos que usted dijo? Que la multiplicación no llegué a copiar bien el ejemplo y estoy perdido ahí. Profesor, en la primera, ¿el segundo signo es el de por o el de más? Profesor, ¿me escucha? Dígame. En el primer ejercicio, ¿los signos son de por o de más? ¿Qué significa ese signo? Vamos a ver. ¿Qué significa? Alguien que le diga. Señores, el Multiplicación. primer signo es Por. de De por. multiplicación. Multiplicación. Multiplicación y el de atrás una suma. Correcto. Gracias. Gracias. Vamos a mí, si se acaba el tiempo, por favor. Perdón, profesor, no lo escuché.